Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Artículo 6,7. Derecho de petición. Artículo 29. 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. El derecho de petición se puede definir como la facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención. De la previsión regulada en el artículo 29 de la CE, se ha de entender como derecho individual o colectivo, con ciertas restricciones para colectivos como los pertenecientes a las fuerzas e institutos armados y de los cuerpos sometidos a la disciplina militar. Aunque hasta finales del año 2001 no se pudo aprobar una nueva ley de desarrollo del derecho de petición, también es cierto que durante los 23 años que han transcurrido en las Cortes Generales, se han presentado distintas iniciativas parlamentarias que sin embargo no llegaron a prosperar. 4,3. La sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Aunque la CE no clasifica ni ordena, al menos aparentemente, los derechos y deberes de los españoles, gran parte de la doctrina los clasifica en estas tres categorías. A. De carácter social. El deber de sostenimiento de los gastos públicos del art. 31. El derecho de ver al trabajo del art. 35. Régimen jurídico de los colegios profesionales del art. 36. El derecho a la negociación colectiva del art. 37. El derecho a la libertad de empresa del art. 38. B. De carácter personal. El derecho a contraer matrimonio del art. 32. El derecho a la propiedad privada y a la herencia del art. 33. El derecho de fundación del art. 34. C. De carácter general. El derecho deber de defender a España del art. 30,1. El derecho a la objeción de conciencia del art. 30,2. Los deberes en caso de riesgo, catástrofes o calamidad pública del art. 30,4. Otra posibilidad es clasificarlos en derechos deberes y derechos deberes, si bien algunos de estos artículos, en todo o en parte, no consagran ninguna de estas tres cosas. En cualquier caso, se trata de derechos fundamentales de segundo grado o categoría, a los que no alcanzan algunas de las medidas previstas para la defensa de los que recoge la sección precedente, como el recurso de amparo, ni la reserva de ley orgánica ni el procedimiento preferente y sumario. Pero si cuentan con reserva de ley ordinaria, y con la posibilidad de interponer los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, que pudieran contravenirlos. La doctrina suele coincidir en comentar que para estos derechos fundamentales de la sección segunda del capítulo 2 del título I, la Constitución incorpora una garantía de instituto, que se ha convertido en un concepto de garantía constitucional. Es decir, cada uno de estos derechos contiene una garantía de institución, lo que significa que el legislador puede modificar la institución en cuestión, adaptarla a los cambios sociales, pero respetando siempre su contenido esencial que aparece como intangible en función de la cobertura constitucional que le otorga el artículo 53,1. Pasemos a detallar cada uno de ellos, si bien de forma somera. Derecho deber de defender a España. Artículo 30. 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia,
así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El análisis de este artículo debe hacerse a la luz de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del régimen del personal de las Fuerzas Armadas, porque en ella se estableció la supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización de los ejércitos, lo que cambia del todo la perspectiva, restando contenido hoy por hoy a su apartado 2. Se trata en cualquier caso de un derecho-deber que no se agota en el ámbito militar, sino que puede manifestarse de otras formas o por otros medios no militares. No obstante, el enfoque de este artículo es claramente militar y entronca con lo establecido en el art. 8 CE. Si bien al final, en la línea de un concepto amplio de la idea de defensa de España se encuentran las referencias a servicios civiles para el cumplimiento de fines de interés general, apartado 3, y los deberes de los ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, apartado 4, recordamos que la objeción de conciencia, el apartado 2, sí cuenta con protección cualificada, como se ha comentado. Deber de sostenimiento de los gastos públicos. Artículo 31. 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, con arreglo a la ley. Este artículo marca los principios del deber de sostenimiento de los gastos públicos, que marcan las condiciones para cumplir con los deberes tributarios. En el apartado 1, los principios de universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica. En el segundo, el principio de eficacia y economía en la ejecución del gasto. En el tercero, el principio de reserva de ley en materia tributaria. El desarrollo legislativo de los deberes tributarios y de ordenación del gasto público es abundante y de una gran complejidad, aparte de que está en continuo cambio, de forma que una de las grandes dificultades en esta rama es estar al día de la normativa vigente. Y por si fuera poco, además existen regímenes fiscales y tributarios especiales en algunas comunidades autónomas, y todas ellas participan en la recaudación, por lo que la complejidad es aún mayor. Derecho a contraer matrimonio. Artículo 32. 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. El reconocimiento del derecho al matrimonio en la Constitución le convierte en mucho más que un negocio privado. Es la plasmación constitucional de la manifestación del derecho de toda persona a configurar libremente su vida, en tanto que reconoce y garantiza la capacidad de constituir una familia de acuerdo con las previsiones legales y constitucionales. Derecho de propiedad. Artículo 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. La propiedad ha sido uno de los derechos que más ha evolucionado desde el punto de vista constitucional y legislativo. Ha pasado de entenderse como el derecho individual, patrimonial y personal por antonomasia a articularse como una institución jurídica objetiva,
acotada por múltiples limitaciones impuestas por la función social a la que se encuentra sujeta. Así lo tiene reconocido la ya constante jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional en la sentencia citada con anterioridad, acotando el concepto constitucional de la propiedad privada, señala que su contenido esencial no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a la definición de su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Y continúa, nuestro alto tribunal insistiendo en esta idea al afirmar que la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo como un conjunto de derechos y obligaciones establecido, de acuerdo con las leyes, en atención a valores e intereses de la comunidad. Utilidad individual y función social definen, por tanto, ineludiblemente el contenido de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes. En definitiva, una doble dimensión de la propiedad privada, como derecho individual e institución, fruto de una profunda transformación en la concepción dominical y que ha afectado de forma singularmente intensa a la propiedad inmobiliaria. Derecho de fundación. Artículo 34. 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Este artículo hace referencia al derecho de asociación del art. 22, pero no por eso comparte alguna de las medidas específicamente destinadas a la defensa de aquel, como, por ejemplo, el recurso de amparo. Es decir, la referencia es instrumental, no de fondo. Recordemos que estos dos apartados se referían a las asociaciones ilegales y a su disolución por resolución judicial motivada. En su día fue toda una novedad en la tradición constitucional española. Hasta ese momento, la fundación venía recogida en el artículo 35 del Código Civil, como una prolongación de la libertad individual, por la que los particulares tienen la posibilidad de vincular bienes constituyendo una organización a la que el ordenamiento jurídico reconoce una personalidad independiente, en atención al patrimonio que la conforma. Derecho y deber de trabajar. Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. El art. 35 CE comienza una serie de 4 artículos constitucionales referidos a distintos aspectos del ámbito laboral, siendo este el de contenido más laboral. Este derecho empieza en este artículo a tratarse antes como un deber que como un derecho. Es ambas cosas, aspecto este que no se suele comentar al analizarlo, su aspecto obligatorio. En la parte sobre la prohibición de discriminación, que no se reduce a lo sexual sino a cualquier tipo de discriminación, conecta obviamente con lo dispuesto en el art. 14, que aquí se modula en lo que a los aspectos laborales se refiere, pero en modo alguno se reduce. Asimismo conecta con lo que dirán los arts. 40, 41 y 42, diversos aspectos de este mismo campo. Finalmente, en su apartado 2, este precepto no se limita a configurar una reserva de ley, sino que impone al legislador la normación de un régimen jurídico específico para los trabajadores y le encomienda simultáneamente la tarea de acotar, otorgándole así relieve constitucional, un determinado sector social, constituido por las personas físicas vinculadas por el dato común de la prestación de actividad configurada como relación contractual laboral. Colegios profesionales. Artículo 36. 1. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesionales tituladas.
2. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos. Se regula aquí esta figura mixta propia del ámbito de las profesiones liberales. No se enuncia ni se consagra en modo alguno ni el derecho, ni menos todavía el deber de colegiación. La libertad de elegir una profesión no tiene límites jurídicos, sí, en cambio, el ejercicio de esa profesión, más aún cuando ésta se encuentra bajo la tutela de un colegio profesional. No obstante lo anterior, resaltamos que sí se establece reserva de ley para regular el ejercicio de estas profesiones tituladas por su evidente peso social y características peculiares. Por tanto, esta ley expresamente requerida por el texto constitucional forma parte de su bloque, conjuntamente con su desarrollo, con la particularidad de tratarse de una ley preconstitucional. La Ley 2/1974, de 13 de febrero sobre colegios profesionales que ha sido modificada en diversas ocasiones. La peculiaridad de los colegios profesionales respecto de otras organizaciones se encuentra en que son corporaciones de derecho público que, no obstante, y por la cobertura recibida por este art. 36, ejercen funciones de naturaleza jurídico-privada aunque tengan delegadas algunas funciones públicas como es, por ejemplo, la disciplina profesional. Derecho de negociación colectiva. Artículo 37. 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Nueva reserva de ley ordinaria para la regulación del derecho a la negociación colectiva y el derecho a las medidas de conflicto colectivo, que por ello son derechos de configuración legal. Aparte de la estrecha relación de este artículo con el 35 precedente y con el siguiente, también debe conectarse con los artículos 7, sindicatos y 28, tanto en su apartado primero como segundo, dada la conexión no solo con el derecho de sindicación y a fundar sindicatos, sino también porque el derecho de huelga tiene un vínculo inmediato con las medidas de conflicto colectivo a las que se refiere este precepto. El reconocimiento del artículo 37 es la garantía legal del derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios. Este principio consagrado constitucionalmente ha tenido su interpretación por el Tribunal Constitucional en una jurisprudencia constante. El convenio colectivo constituye el resultado del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, cuya fuerza vinculante ha de garantizar la ley. Libertad de empresa y economía de mercado. Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. La libertad de empresa es un derecho que debe modularse en función de un parámetro altamente volátil, como es la economía de mercado, que no es un concepto técnico-jurídico, sino que se remite a consideraciones de carácter económico con el propósito de establecer el modelo global del sistema económico y social. Por este juego de conceptos indeterminados, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este punto es necesaria y valiosa. El ejercicio de esta libertad se ajusta o limita por la defensa de la competencia a un presupuesto y un límite a la misma, pero también una garantía, porque con ella se evitan aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a la esencial concurrencia entre empresas, lo que no constituye una restricción de la libertad económica. El Tribunal Constitucional ha dicho que no solo la economía de mercado es el marco obligado de la libertad de empresa, sino además, que dicha libertad se halla naturalmente relacionada con la necesaria unidad de la economía nacional y la exigencia de que exista un mercado único que permita al Estado el desarrollo de su competencia constitucional de coordinación de la planificación general de la actividad económica. 5.
El capítulo 3. De los principios rectores de la política social y económica. Lo primero que debe llamar nuestra atención al empezar este capítulo es que lo que se trata en él no son derechos, y la distinción entre estos principios rectores y los derechos que preceden tiene importantes consecuencias. Consecuencias en lo que se refiere sobre todo a los medios dispuestos para su defensa, que en el caso de los principios rectores es más débil, ya que el art. 53,3 de la Constitución determina que, aunque su reconocimiento, respeto y protección informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, los mismos solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Otra consecuencia de esta distinción es, en términos generales y como ha señalado la doctrina, la redacción amplia, deliberadamente ambigua, programática de la mayor parte de estos preceptos, dado que se cuenta con la legislación posterior para positivarlos y convertirlos en derechos que sí puedan ser alegados ante un tribunal para su defensa. Una tercera característica a señalar de los principios rectores es su heterogeneidad. En este capítulo se reconocen derechos, pero no están al nivel de los precedentes. Se establecen garantías y se apela con distintas fórmulas a la intervención de los poderes públicos para asegurarlos, promoverlos, garantizarlos o tutelarlos. Algunos principios están pensados para colectividades jóvenes o mayores, emigrantes, etc. Otros se consagran para todos. Y para mayor complejidad, estos artículos se extienden en su mayoría a materias conexas a la tratada de forma principal, con lo que un análisis pormenorizado lleva a tratar muchos más temas que los que aparentemente se regulan. Por ejemplo, al reconocer el derecho a la salud se aprovecha para hablar de la prevención, de la salud pública, de las prestaciones sanitarias, de los derechos y deberes en relación a la salud, de la educación sanitaria, de la educación física, del deporte y del ocio. Por tanto, el comentario de estos artículos será muy somero, por pura imposibilidad de proceder en esta sede a un análisis detenido de cada uno de los temas que tocan. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos, en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Este artículo desarrolla lo dispuesto en general por el art. 14 en lo que se refiere a discriminación por razón de nacimiento, al igualar a todos los hijos con independencia de su tipo de filiación. Nótese la triple protección de la familia que se predica de los poderes públicos, social, económica y jurídica. Cuando habla de la protección de las madres no se incurre por ello en desigualdad, por las razones naturales concurrentes. El último párrafo coincide con y particulariza lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 10c ya estudiado. Para la extensión de la minoría de edad, recuérdese el art. 12. Si bien la asistencia de los padres se suele extender más allá, hasta la emancipación generalmente, fenómeno muy tardío en nuestro país. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Primero de 3 artículos con claro signo laboral y social. El primer párrafo contiene una serie de valores económicos sociales generales a los que debería tender casi cualquier economía que pretenda prosperar. Sin embargo,
El segundo párrafo recoge valores y cuestiones presentes en las relaciones laborales, para cuyo fomento se apela a los poderes públicos por su importancia en las mismas. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Artículo para la regulación constitucional, en términos abiertos, de esta institución fundada en España, paradójicamente por el régimen anterior a la Constitución, si bien hay antecedentes de políticas de protección social desde 1883, y este artículo cuenta con un ilustre precedente en la Constitución de la II República. El desarrollo legislativo de este precepto constituye casi una rama independiente del derecho por su extensión, variedad, continua evolución y complejidad siempre creciente. Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará su política hacia su retorno. Este artículo debe ponerse en relación con el art. 19 CE y con la libre circulación de trabajadores en el seno de la UE, si bien sus países miembros no constituyen propiamente el extranjero, por la aplicación de los tratados fundacionales y otros relativos al espacio europeo común. Históricamente, este artículo estaba pensado para el flujo migratorio de españoles que tuvo su momento álgido en los años 60 del siglo anterior. Y sin embargo, se ha producido el fenómeno contrario, convirtiéndose España en país de destino. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Otro artículo heterogéneo donde los haya, por los temas conexos que trata o apunta en relación con el principal, el derecho a la protección de la salud. Y otro ejemplo de artículo constitucional cuyo desarrollo normativo forma un corpus extensísimo de normas que no nos es posible analizar en esta sede, si bien podemos decir que la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, modificada en numerosas ocasiones, es la que regula los derechos y deberes de todos respecto a las distintas administraciones sanitarias. Art. 10. Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. El artículo 44 de la Constitución regula el derecho a la cultura, pero también obligaciones conexas para los poderes públicos, por lo que pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación. Los poderes públicos han de poner la cultura al alcance de todos. La cultura es un valor que no tiene que ver, en principio, con la política, pero se valora desde los poderes públicos como algo digno de ser promovido y tutelado. En este artículo hay, pues, algo más que el reconocimiento del principio de libertad cultural, ya que conlleva la exigencia de una actividad pública en orden al desarrollo cultural y científico y a la promoción de la investigación. Artículo 45. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. El medio ambiente es, en palabras del TC, un concepto nacido para reconducir a la unidad los diversos componentes de una realidad en peligro.
Se trata de un concepto jurídico indeterminado que debe entenderse en sentido amplio, expansivo, cuya defensa debe constituir un valor transversal en todo el ordenamiento, como ocurre en mayor o menor medida con todos estos principios rectores. Añadimos lo dispuesto en el art. 149,1 CE, que establece que el Estado tendrá competencia exclusiva sobre legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo que protege la cultura en su expresión material, o si se quiere los bienes producto de la cultura y las artes en sentido amplio y también con perspectiva histórica. Esta preocupación del poder público por la defensa del rico patrimonio español ha sido una preocupación constante en la historia reciente de nuestro país, especialmente desde principios del siglo XX, debido a la imperiosa necesidad de conservarlo y, al mismo tiempo, de protegerlo de los frecuentes expolios que sufría. Como señala Pérez Luño, son 3 las notas esenciales que podrían caracterizar el contenido del artículo 46 de la Constitución. La primera sería la de ser una cláusula general sin casuística. La segunda es su dinamismo, ya que no se trata de un patrimonio cerrado, sino que abre la posibilidad de su enriquecimiento constante y de su promoción. La tercera sería la democratización de la cultura haciendo accesibles los bienes del patrimonio cultural a todos los ciudadanos. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Al analizar las grandes estafas urbanísticas, el profesor Muñoz Conde solía comentar que estos delitos socavaban uno de los pocos derechos de contenido patrimonial verdaderamente dignos de protección penal en su opinión: el derecho a la casa de cada cual, al lugar donde desarrollar con la debida intimidad la vida personal y familiar. No es exactamente derecho a la propiedad, el cual ya está consagrado anteriormente, sino derecho a detentar al menos el uso de un espacio en que vivir dignamente, y esto entronca con el art. 10 CE ya comentado. Se trata de un artículo al que muchos se refieren para criticar, defender o denunciar fenómenos como la especulación urbanística y arrendaticia, los alquileres sociales, los ocupas, los movimientos stop desahucios, el chabolismo, las cláusulas abusivas en las hipotecas, los pisos colmena, el difícil acceso a la primera vivienda, etc. Pero recordemos que no se puede hacer valer sino en función de la normativa que lo desarrolle. Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Con este artículo comienza una serie de 4 que interpelan directamente a los poderes públicos para la promoción, defensa, cuidado o gestión de los intereses de 4 grandes grupos sociales, siendo el primero el de la juventud. Estado que cada vez se alarga más en la actualidad, si bien son cada vez menos los beneficiados por cualquier promoción realizada en su sentido, porque las tasas de natalidad están haciendo disminuir las cifras en esta franja de edad. Ya sea por su brevedad o por su dicción, este es un ejemplo paradigmático de precepto retórico y de muy difícil contenido y efectividad práctica. Sin negar su valor normativo, es bien cierto que el concepto de derecho social como derecho meramente indicativo de actividad de los poderes públicos, dentro de sus facultades discrecionales, se extrema en este artículo. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran,
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. El desarrollo del mandato contenido en el art. 49 se centra, pues, en la batería de políticas asistenciales a las personas con discapacidad adoptadas y normadas por los poderes públicos, políticas que se proyectan en una pluralidad de ámbitos bien diferenciados, laborales, culturales, vivienda, educación, ocio, deportes, etc. La Organización Mundial de la Salud define minusvalía como la situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales. Es irrelevante que la discapacidad sea de nacimiento o sobrevenida. También es irrelevante, a los efectos de la protección que dispone este precepto, que la causa de la dificultad de inserción provenga de una discapacidad física o sensorial o de un problema psíquico, ya que lo que se valora es la existencia cierta de la misma. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Como todos los derechos de este capítulo 3, el art. 50 pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales, cuya efectividad depende más de la acción efectiva de los poderes públicos que del enunciado constitucional directo. Art. 53,3 CE. En consecuencia, es su desarrollo normativo el que determina el alcance real del derecho. Desarrollo que habitualmente asocia a este colectivo con el de disminuidos del artículo anterior. En el desarrollo normativo de este precepto, el mandato de protección a la tercera edad se canaliza en una doble acción. Primera, la garantía de suficiencia económica. Segunda, las prestaciones sociales derivadas de los problemas sectoriales específicos de las personas que integran el colectivo de la tercera edad. Artículo 51. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Con este artículo se trata de equilibrar la posición preponderante en el mercado de las grandes sociedades productoras de bienes y prestadoras de servicios, con la de los consumidores, protegiéndoles frente a la indefensión en que pueden hallarse en sus relaciones asimétricas. Su desarrollo legislativo se ha incrementado notablemente con las numerosas medidas sectoriales tuitivas de los derechos de los consumidores en los campos más diversos de la economía. Este precepto se encuadra en el marco del concepto de Estado Social de Derecho, art. 1,1 CE, y en el de Economía de Mercado, art. 38, teniendo en cuenta que, aunque al igual que otros artículos anteriores se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, aquellos contemplan la vertiente social de la acción de los poderes públicos, mientras que éste aborda el fundamento actual del mercado, basado en la llamada sociedad de consumo, de manera que la protección específica a los consumidores como sostén básico del modelo económico se convierte en una fórmula de reforzamiento del citado modelo. Artículo 52. La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Con este artículo, la Constitución suma en su articulado 3 fórmulas asociativas profesionales: los sindicatos, art. 7, los colegios profesionales, art. 36, y las organizaciones profesionales, art. 52, dejando al margen a los sindicatos, la diferencia conceptual entre los colegios y las organizaciones profesionales,
ambas conceptuadas como corporaciones de derecho público, es que los colegios profesionales son corporaciones creadas para tutelar un interés público conectado con los intereses profesionales propios de sus integrantes, mientras que las cámaras de comercio, industria y navegación, que nacen en España a finales del siglo XIX como forma de representar los intereses generales de las empresas, están conceptuadas como corporaciones de derecho público, creadas también para tutelar un interés público, cuya conexión no se realiza con los intereses subjetivos profesionales de sus miembros, sino con los intereses económicos objetivos de la profesión de que se trate. 6. El capítulo 4. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 6,1. El art. 53. La defensa de los derechos, libertades y principios. La CE no se limita a enunciar derechos y libertades, sino que además pretende garantizar el respeto de estos derechos, tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los demás ciudadanos. Sin esta disposición estaríamos analizando una lista de buenos propósitos. Se trata por tanto de la clave para entender la sistemática de todo este título y el verdadero alcance de cada artículo. Como ya hemos adelantado, la CE hace una distinción entre los derechos y libertades fundamentales, formados básicamente por los derechos personales y los cívico-políticos, y los principios rectores de la política social y económica, entre los que figuran la mayoría de los derechos económicos y sociales, y dentro de los primeros, también se hacen diferencias entre las dos secciones. De acuerdo con la mayor o menor intensidad de las garantías jurídicas constitucionalmente establecidas, se suele hacer, siguiendo la sistemática constitucional, la siguiente triple clasificación de los derechos y libertades. A los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo del título I, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículos 15 a 29, y con un régimen singular, la objeción de conciencia del artículo 30 CE, que gozan de las máximas garantías mediante protección reforzada o preferente. Ve los derechos reconocidos en el capítulo segundo del título I, derechos y libertades, artículos 14 a 38, capítulo que comprende además de los derechos y libertades de la sección primera, que se sitúan en el primer nivel de protección, muy singularmente, los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en la sección segunda. C. Los llamados principios rectores de la política social y económica, contemplados en el capítulo tercero del mismo título, artículos 39 a 52 CE. Veamos este artículo en conexión con otros que lo integran, para entenderlo mejor. Artículo 53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1a. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Artículo 161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer a. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Artículo 81,1.
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Aun cuando el artículo pueda parecer demasiado denso, podemos esquematizarlo estableciendo los 3 grandes niveles de protección de los derechos y deberes que contiene. Capítulo O. Sección. Arts. Medidas de protección Art. 53. Procedimiento preferente y sumario. Recurso de amparo. Reserva de ley orgánica. Reserva de ley. Recurso de inconstitucionalidad. Reconocimiento, respeto y protección de poderes públicos. Cap. 2. 14. Sec. Primera. 15 a 29. Sec. Segunda. 30,2. 30 a 38. Cap. 3. 39 a 52. Lo referido al derecho a la objeción de conciencia. Algunas notas para completar este esquema. Atención a cómo el art. 14 se encuadra entre los derechos fundamentales, aunque está aparte, a la hora de serle aplicado el procedimiento preferente y sumario que se establece al efecto. Este procedimiento se regula en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, coetánea de la Constitución. Se considera que si el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, con mayor sentido y razón lo harán los derechos precedentes del capítulo 2, por eso se considera esta una cláusula extensible a ellos, a diferencia de la siguiente frase que sí se refiere únicamente a los principios rectores. La reserva de ley ordinaria y la reserva de ley orgánica en principio no deberían concurrir sobre una misma materia, pues suele estar claro cuál de ellas es la que debe ser usada en cada caso, pero puesto que es posible que un determinado derecho tenga aspectos propios de ley orgánica y otros en los que una ley ordinaria es suficiente, así se refleja en el esquema. Es más, sucede en determinadas leyes que solamente una parte de las mismas tiene la consideración de orgánica y el resto es ordinaria. 6,2. El art. 54. El defensor del pueblo. Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. En cumplimiento de este mandato constitucional se promulgó la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, que regula la institución. Al defensor del pueblo lo eligen el Congreso de los Diputados y el Senado mediante una votación, en la que se necesita una mayoría de 3/5, por un periodo de 5 años. El defensor del pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía y goza de inviolabilidad e inmunidad durante su permanencia en el cargo. El defensor del pueblo está auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que puede delegar sus funciones y que son nombrados previa conformidad de las Cortes Generales, y que, junto con el secretario general, forman la Junta de Coordinación y Régimen Interior, que dirige y organiza el trabajo en dicha institución. Tal como establece la misma Constitución, ocupar el cargo de defensor del pueblo constituye causa de inelegibilidad e incompatibilidad con los cargos de diputado y senador. Art. 70c. El defensor del pueblo tiene como misión la protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Además controla que la administración pública actúe conforme a lo dispuesto en el artículo 103,1 de la Constitución, es decir, que sirva a los intereses generales con objetividad y que actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, prohibiéndose expresamente toda arbitrariedad. Un dato importante a relacionar con lo establecido en el artículo anterior del texto constitucional es que la misma Constitución, art.
162,1. Establece la competencia del defensor del pueblo para interponer a el recurso de inconstitucionalidad junto con el presidente del gobierno, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y en su caso las asambleas de las mismas. B. El recurso de amparo, junto con toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo y el Ministerio Fiscal. La competencia del defensor del pueblo se extiende a la totalidad de órganos y autoridades de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y a las de las administraciones locales. Asimismo, puede intervenir ante quienes actúen como agentes o colaboradores de cualquiera de estas administraciones en el cumplimiento o realización de fines o servicios públicos. No obstante lo anterior, en el caso de las comunidades autónomas, muchas de ellas cuentan con figuras análogas consagradas en sus respectivos estatutos de autonomía, aunque no siempre se denominan defensores, que se coordinan con el defensor estatal para la consecución de los mismos fines en cada territorio autonómico. Cuando el defensor reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien dé traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial. El defensor del pueblo no puede entrar en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial, y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional, ya que el defensor del pueblo debe respetar la competencia del Poder Judicial. El defensor del pueblo no puede intervenir en los siguientes supuestos. 1. Cuando no haya existido intervención de las administraciones públicas. 2. Cuando se trate de conflictos entre particulares. 3. Cuando haya transcurrido más de un año desde el momento en que el ciudadano haya tenido conocimiento de los hechos objeto de su queja. 4. Cuando se trate de quejas anónimas, sin pretensión concreta, en las que se aprecie mala fe o aquellas cuya tramitación pueda acarrear perjuicios a legítimos derechos de terceros. 5. Cuando se plantee la disconformidad con el contenido de una resolución judicial. 7. El capítulo 5. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17,18 apartados 2 y 3, artículos 19-20 apartados 1, A y D, y 5 artículos 21-28 apartado 2 y artículo 37 apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 apartado 2 y 18 apartados 2 y 3 pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Es de toda lógica y sentido común por parte del constituyente la introducción de este artículo en esta parte del texto constitucional, después de reconocer los derechos y libertades, y después de articular un sistema de garantías que aseguren su eficacia, contemplar las situaciones extraordinarias que permitirían, excepcionalmente, que estos derechos y libertades constitucionalmente garantizados pudieran ser suspendidos. Porque un Estado de Derecho que se precie de serlo ha de contemplar no solo el funcionamiento de las instituciones en situaciones de normalidad, sino que ha también de prever, en la medida de lo posible, las situaciones de crisis o anormalidad. Se considera que una situación es anormal cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades. Y en eso estamos, en los estados de anormalidad democrática. En la Constitución se citan los dos más graves, porque son aquellos que podrían dar lugar a la suspensión general, es decir, dirigida a todos nosotros los titulares de derechos, pero existe un tercero, menos grave que los citados, el estado de alarma,
introducido por la Ley Orgánica de Desarrollo de este precepto, durante el cual no se suspenden derechos pero que da lugar a otras medidas. Por pura sistemática y orden, veremos todos ellos, y luego analizaremos el segundo párrafo de este artículo, referido a la suspensión individual, en razón de algunas personas y en circunstancias muy tasadas. 7,1. La suspensión general de derechos, los estados de alarma, excepción y sitio. Veamos aquí someramente los derechos que se pueden suspender, y un resumen del desarrollo de este precepto, que se llevó a cabo mediante la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, publicada en el BOE de 5 de junio, que entró en vigor al día siguiente y que no ha sido modificada hasta la fecha. Recordemos los derechos que se pueden suspender. Art. 17. Derecho a la libertad y a la seguridad, detención, habeas corpus, etc. Art. 18 apartados 2 y 3. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones respectivamente. Art. 19. Libertad de circulación y residencia. Art. 20 apartados 1, A y D, y 5. Derecho de expresión, derecho de información, incluso el derecho al secreto profesional y la prohibición de secuestro de publicaciones. Art. 21. Derecho de reunión pacífica y sin armas. Art. 28 apartado 2, derecho a la huelga. Art. 37 apartado 2, derecho a las medidas de conflicto colectivo. En todos estos casos, la Ley Orgánica regula con detalle cómo se pueden suspender estos derechos, con qué cautelas, requisitos y límites y por qué razones. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha Ley Orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. En términos generales, cuando se habla de suspensión, la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio ha previsto unos efectos genéricos. La suspensión habrá estar orientada al restablecimiento de la normalidad constitucional. Deberá durar el tiempo mínimo indispensable. Como medida excepcional que es, la suspensión de derechos habrá de realizarse de forma proporcionada a las circunstancias, siendo lo contrario ilegítimo. En fin, todos los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos son impugnables en vía jurisdiccional, con la consiguiente contrapartida para el ciudadano del derecho a ser indemnizado por responsabilidad patrimonial de la Administración por los perjuicios sufridos en su persona o en sus bienes. Es importante destacar este último punto pues queda claro que aunque se produzcan cualquiera de los estados excepcionales contemplados, se mantiene vigente el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24,1 CE. Un estudio somero de estos tres estados sería: A. Estado de alarma. Se produce con ocasión de catástrofe o calamidad pública. El estado de alarma lo acuerda el Consejo de Ministros. Durante el mismo se podrá limitar la circulación de personas o el uso de servicios públicos. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Se utilizó por primera vez en diciembre de 2010, RD 1673/2010 de 4 de diciembre, cuando una huelga ilegal de controladores aéreos obligó a cerrar el tráfico aéreo en España. En aquella ocasión, el gobierno militarizó las torres de control, sometiendo a los controladores a disciplina militar, mediante el uso de este estado. Hasta la normalización de la situación, fue necesaria la prórroga. Es opinión general que tal actuación estuvo plenamente justificada por el caos aeroportuario originado. Insistimos en que la instauración del estado de alarma no provoca la suspensión de ningún derecho ni libertad fundamental, pero sí puede limitar el ejercicio de algunos de ellos. B. Estado de excepción.
Se produce como consecuencia de graves alteraciones de orden público que impida el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o servicios públicos esenciales. Lo aprueba el Congreso de los Diputados y se autoriza al Gobierno para dictarlo. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. No se ha tenido que declarar este estado, ni el siguiente nunca, afortunadamente, por lo que no disponemos de ejemplo práctico de este estado. C. Estado de sitio. Se produce con ocasión de una invasión o declaración que atente contra la soberanía nacional de España, por lo que se considera estado prebélico, lo cual tampoco hemos tenido que experimentar. Lo aprueba el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, pudiendo designarse autoridad militar competente para el territorio al que el estado de sitio se refiera. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en este artículo, quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Finalizar diciendo que, como establece el artículo 169 CE, no puede iniciarse un proceso de reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados de alarma, excepción o sitio. 7,2. La suspensión individual de los derechos fundamentales. El apartado 2 del artículo 55 contempla la posibilidad de que, sin necesidad de proceder a la declaración de los estados de excepción o sitio, se suspendan ciertos derechos y libertades, para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La intención de limitar las restricciones en el ejercicio de sus derechos, a quienes con sus acciones pongan en peligro los derechos fundamentales de las demás personas, evitando la generalización de tales restricciones, es lo que justifica esta suspensión individual de derechos. Se trata, pues, de un precepto singular, cuya constitucionalización ha sido muchas veces criticada por la doctrina, pero dictado con la clara intención de luchar contra la lacra del terrorismo en nuestro país. El desarrollo legislativo de este precepto ha dado lugar a un conjunto de normas heterogéneas que se ha dado en llamar legislación antiterrorista. El ámbito de aplicación subjetivo de este corpus legislativo tan particular comprende las personas integradas en bandas armadas o relacionadas con actividades terroristas o rebeldes, que sean autores, cómplices o encubridores de delitos calificados como terroristas. Por la legislación penal, delitos contra la vida y la integridad física, las detenciones ilegales bajo rescate, coacciones, amenazas, extorsiones, delitos contra la seguridad exterior del Estado, atentados contra la autoridad, sus agentes, funcionarios, asaltos a establecimientos militares. Esta enumeración no tiene ánimo exhaustivo. Los derechos y garantías cuyo ejercicio puede ser individualmente suspendido son: la garantía de la duración máxima de 72 horas de la detención preventiva, art. 17,2. La inviolabilidad del domicilio y, por consiguiente, la garantía de resolución judicial para efectuar en él entradas o registros, art. 18,2. El secreto de las comunicaciones, art. 18,3. La legislación de desarrollo,
A la suspensión de estos derechos y libertades añadió la privación de otras garantías derechos. Clausura de los medios de difusión, lo que supone afectar la libertad de prensa. Art. 20. Suspensión de cargo público y privación del derecho de sufragio pasivo. Art. 23,2. Declaración de ilegalidad y disolución de partidos políticos y asociaciones, contra a la libertad de asociación. Art. 22.